¿Todo bien? Buenos días, profesora. Sí, Buenos días, sí. Excelente. ¿Ya vieron por ahí que les compartí unas convocatorias para hacer ofrenda o para participar en algunas actividades? Ahí los que vivan cerca de, este, de Coyoacán o los que vivan, bueno, sí, de Coyoacán, porque ustedes en la mayoría son del sur, ¿no? Anímense a participar. La verdad es que si lo hubieran avisado con más tiempo, igual y nos ponemos de acuerdo para poner una, a lo mejor así de todo el quinto semestre de Coyoacán hubiera estado padre, pero nos avisaron como muy de golpe. Y bueno, pero igual si ustedes viven cerquita y tienen tiempo, habrían de animarse. Pero bueno, vamos a trabajar hoy. Bueno, estábamos terminando las razones financieras de rentabilidad. Vamos a ver el ejercicio que hicimos la vez pasada con los estados financieros de Pemex. Y después continuamos con nuestras razones financieras. Vamos a tener, además de las razones de rentabilidad, nos faltan las razones de endeudamiento y ya con eso estaríamos terminando el bloque por gran clasificación. Vamos a ver todavía, pero yo creo que eso lo vemos la siguiente clase, unas razones financieras específicas que son las de bancos, justo para quienes les tocó analizar sector bancario. Y vamos a ver algo que se llama razones estándar, pero ya necesitan para la próxima clase tener calculadas sus razones para las tres empresas, porque justo para calcular los estándar necesitamos ya los datos de las tres empresas, ¿vale? Bien, vamos entonces, les voy a compartir pantalla para que se acuerden, igual y ponemos en una sola diapositiva lo que vamos a calcular ahorita, ¿no? Para poder hacer la comparación. Pero bueno, les comparto. Maestra, Pantalla, ¿sí? ¿cree que pueda subir su presentación? Es que como que ando un poco perdido y quiero como anivelarme. Se lo prometo hasta el jueves, ¿no? Particularmente hoy y mañana son los días que tengo más pesados, entonces sí, no me da tiempo. Pero el jueves sí, jueves en la mañana tengo tiempo, entonces el jueves en la mañana se la subo, ¿vale? Ok, gracias. Ok. Bien, vamos a calcular entonces los tres márgenes. Vamos a copiar si no me equivoco, hasta acá. Sí, hasta acá fue donde estábamos trabajando. École. Vamos a colocar entonces margen bruto. Margen de operación. Y margen neto. A ver, déjenme ver hasta cuál nos quedamos nosotros. Margen bruto, margen de operación, margen neto. Sí calculamos los tres. Ok, vamos a hacerlo entonces ahora para Pemex. Yo les voy a ir dando los datos. Y ustedes, bueno, primero anoten estas tres formulitas. ¿Ya las tienen ahí a la mano? ¿Listo? Ustedes me dicen cuando ya esté listo, ¿vale? ¿Listo, chicos? Sí.
Ok, vale. Entonces, les voy a ir dando los datos. Les voy a ir compartiendo los estados financieros. Tenemos primero el más viejito, que es el de 2003. Y tenemos que, ¿de qué estado financiero salen esas dos razones financieras, chicos? Bueno, esas tres razones financieras. ¿Del estado de resultados? Del estado de resultados, exactamente, ¿no? Entonces nos vamos a nuestro estado de resultados. Aquí está. Necesitamos tres utilidades: el margen bruto, el margen neto y el margen de operación. Y necesitamos como tal el dato de las ventas, ¿no? Entonces, anótenle para 2003, 387,236, no, 387,236,000. Ah, pero tenemos aquí más ingresos, vean, ¿no? Tenemos ingresos por las ventas netas en el país y por las ventas de exportación. Tenemos además otros ingresos o gastos netos y tenemos un total de ingresos, ¿no? Entonces, el total de ingresos, del cual vamos a tomar como el 100%, pues serían donde dice total de ingresos. Entonces, anoten más bien este dato: 628,389,666. Tenemos después costos y gastos de operación, ¿ok? Costo de lo vendido, gastos de distribución y transportación. Ah, ok, es que aquí no nos saca el bruto, pero sí lo podemos sacar. Dice acá, costo integral de financiamiento y utilidad antes de derechos, impuestos. Ok. Vamos entonces a hacer la resta. A este total de ingresos vamos a restarle el costo de lo vendido para obtener nuestra utilidad bruta. Vamos a restarle 207,118,056. Vayan ustedes anotando, porque ahorita me van a dar los datos. ¿Cuánto les da? 421,271,610. Ok, muy bien. Ahora sí, a esa cantidad le vamos a restar estos dos, que son los gastos de distribución y los gastos de administración. Y me dicen cuánto les queda. Quedan 370,527,770. Ok, eso sería nuestra utilidad de operación. Y ahora vamos a restarle lo demás. Vamos a restarle sería todo esto, de utilidad antes de derechos sobre extracción de petróleo y otros impuestos. Ok. Impuesto especial también. Efecto acumulado por la adopción de nuevo pronunciamiento y bueno, sí tenemos el resultado final, ¿no? Tenemos aquí la pérdida neta del ejercicio. Anótenlo. 40,644,363. Ya tenemos entonces margen bruto, margen de operación. Bueno, tenemos utilidad bruta, utilidad de operación y tenemos aquí la pérdida neta.
hasta el final. Ok, listo. Con eso vamos entonces a calcularla. Ahora sí. ¿Cuánto tenemos de utilidad bruta? Chicos, ¿o ahora no vienen con ganas de trabajar, chicos? No quiero empezarles a preguntar uno por uno, pero la verdad, chicos, es que es una mala actitud que ustedes lleguen y no contesten. Esto es para que ustedes aprendan, para que ustedes entiendan mejor cómo funciona, para que además ustedes aprendan no solamente a analizar un ejercicio académico, sino que además lo hagan directamente con estados financieros, tanto de una empresa pública como es Pemex, que es una empresa muy importante, como de las empresas que ustedes están analizando, que son empresas privadas. La idea es que ustedes tengan la experiencia de cómo se analiza, de cómo se hace, ¿no? Es decir, por eso es que estamos haciendo esto. Pemex es una empresa que, como comentamos la vez pasada, es la empresa mexicana que genera la mayor parte de los ingresos que tiene el gobierno. Si nosotros tenemos hospitales, es gracias a lo que genera Pemex. Si ustedes tienen educación gratuita aquí en la Ciudad de México, es también gracias a eso, porque la mayor parte de los ingresos del país, es decir, de cada uno de los estados, es gracias a esta empresa. Esta empresa es un negocio redondo, pero no para nosotros como país. Durante muchos años han intentado privatizarla. Por eso quería que hiciéramos esta comparación de varios años. Porque justamente para verle la cara al pueblo, lo que decían es que esa empresa no es rentable y por eso se vino la reforma energética. Esta es una empresa que hay que defender. Es de las pocas empresas públicas que nos quedan. Y es la gallina de los huevos de oro de México, porque es la que nos da el ingreso para generar toda la infraestructura pública que tenemos, todos los programas sociales. Si ustedes tienen acceso a una beca Benito Juárez, es gracias a esos ingresos. Sí, claro, las personas también pagamos impuestos, pero la mayor parte de lo que se da para el gasto público total es por Pemex. Entonces, para mí era importante que ustedes conocieran esto. Para mí era importante que ustedes se den cuenta cómo los conocimientos que vamos adquiriendo los pueden aplicar no solamente para conseguir una chamba, sino además para tener esa parte crítica de la sociedad, para que ustedes vean que con las herramientas que obtenemos en una licenciatura, nosotros podemos aportar y podemos hacerlo para el país, ¿no? Esto fueron datos que se presentaron justamente lo que íbamos a hacer, como les comenté en la primera ronda, por allá en el año 2006, 2008, que fue el primer intento de privatizar Pemex. Y se demostró que no, que Pemex es una empresa rentable, que no eres empresa que no genera nada y que solo tiene pérdidas. Y después les comentaba yo, cuando vino la siguiente ronda, ya en 2015, 16, que fue ya el proceso de la reforma energética, se hizo a un lado y solamente se llamó en el foro a quienes sí podían dar elementos para lograr esa privatización, ¿no? Esa privatización de parte de las actividades de Pemex. Pero bueno, si a ustedes no les interesa, yo me he hecho mi clase, ¿no? Como si estuviera sola y no hay problema. Nos quedamos entonces en las razones de rentabilidad. Vamos a ver otras que además son muy relevantes y que van a encontrar ustedes siempre en todos los informes financieros. Tenemos por un lado esta razón de utilidades por acción,
que se calcula a partir de las utilidades disponibles para accionistas comunes y el número de acciones ordinarias en circulación. Estos datos se encuentran para cada una de las empresas. El número de acciones ordinarias en circulación se encuentran directamente en la página de la Bolsa Mexicana de Valores. Ahí ustedes pueden revisar cuántas acciones tienen en circulación las empresas que les tocó analizar. Y la utilidad disponible para accionistas comunes, si no la encuentran así en los estados financieros, la van a encontrar entonces como utilidad neta. Si ustedes recuerdan, ya lo habíamos mencionado, que cuando se está organizada una empresa por acciones, vamos a tener dos tipos de accionistas, los accionistas preferentes y los comunes. Cuando está organizada por un grupo de socios, pues vamos a tener utilidad neta, y también cuando estamos hablando de un solo propietario, vamos a tener la utilidad neta también. Si les pido que ustedes las busquen ahorita, no lo van a hacer, ¿no? No quieren trabajar, entonces pues simplemente así la vemos y allá ustedes la interpretarán. La cantidad que resulta de estas utilidades por acción nos va a hablar cuánto es la rentabilidad que se obtiene a partir de cada una de las acciones. Obviamente, mientras más alta sea, es mejor. Y también, por supuesto, esta es una de las razones por las cuales se guían los accionistas preferentes para decidir si compran o no una acción. Este es un dato que además de que van a encontrar siempre en los estados financieros o en los informes financieros, lo van a encontrar también en la Bolsa Mexicana de Valores para observar cómo se comporta. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una empresa que tiene 76,262 acciones en circulación. Esto no son pesos, este es número de acciones y esto sí es el valor de la utilidad neta o de la utilidad disponible para accionistas comunes. Este resultado nos dice que cada una de las acciones que están en circulación está generando 2.90 pesos de utilidades por acción, de utilidades nada más, ¿no? Es decir, es adicional al valor de la acción. La siguiente razón es la razón de rentabilidad sobre la inversión. Se le conoce como ROA por sus siglas en inglés, que es Return on Assets. Assets es activos. Si ustedes recuerdan, dijimos que los activos totales, pues es la total de inversión que tiene como tal una empresa para poder trabajar o para poder llevar a cabo sus actividades económicas. De tal forma que es muy común escuchar que la llaman como rendimiento sobre la inversión o directamente ROA. Esta razón nos va a medir la relación que hay entre la utilidad neta y los activos totales. La utilidad neta, pues es el resultado final, ¿no? El rendimiento final que tenemos. Y los activos totales, pues obviamente es toda la inversión que tiene la empresa, todo lo que necesita, todo lo que usa para generar su actividad económica. De tal forma entonces que con esta razón nos va a dar obviamente en pesos y centavos el resultado, como en este ejemplo, tenemos de utilidad neta 221,000 pesos y de activos totales 3,597,000. Al realizarlo nos queda 0.061. Estos serían 6 centavos que tiene esta empresa por cada peso de activos totales. Lo multiplicamos por 100 para que nos den porcentaje y tenemos que es de 6.1% el rendimiento sobre activos. Obviamente también mientras más alto sea es mejor, porque quiere decir que con eso que tenemos como inversión podemos estar generando una mayor cantidad de rentabilidad, ¿no? ¿Alguien trae datos para que la calculemos o me sigo? A ver, espérame tantito, profesora. Si quiere, yo le doy los datos.
De los activos y qué más, perdón. Y utilidad neta. De activos, bueno, aquí en BBVA de 2016 tengo 2.705.000, no, 2.075.000, 106. ¿2 millones? Pero, sí, 2.075.000, 106. Ajá. Y dijo utilidades, ¿verdad? Utilidad neta o resultado neto del ejercicio. A ver, resultados sí tengo. Resultado de ejercicios tengo, bueno, me sale el resultado neto, tengo 40.787. ¿Ok? Calcúlenlo por favor y me dicen cuánto es. Me sale 0.019. Ok. Esto lo tenemos a 100 centavos, ¿no? Sería que por cada peso de activos totales generó 1 centavo, casi 2 centavos, ¿no? De utilidad neta. O si lo multiplicamos por 100, tendríamos 1.9% de ROA. Es bastante bajito, ¿no? Pero bueno, habría que compararlo también con su margen neto y habría que compararlo también con el ROE, que ahorita lo vamos a calcular, para ver más o menos cómo está, ¿no? Y habría que compararlo con las otras 3 empresas para ver si las otras empresas también tienen eso. ¿Qué empresa era esta? Es BBVA. Ah, ok. Ajá. Sí, de ¿De qué hecho, año? como no, del 2016. 2016. Ajá. Bueno, en este caso, no hay problema al ser una entidad bancaria, porque recordemos que particularmente los bancos trabajan con sus pasivos, no con sus activos, ¿no? Entonces, obviamente, la cantidad que van a tener de volumen de activos totales es enorme, pero en realidad no necesariamente es que no les esté generando rendimiento, ¿no? Sino que además pues tienen una gran cantidad de infraestructura en número de sucursales, en sistemas electrónicos, etc., ¿no? Ok, bien. Vamos entonces a ver la siguiente de una vez. La siguiente se llama ROE. Igual su nombre es por las siglas en inglés, que es Return on Equity. Los voy a poner acá. Porque además estas, de forma muy común, se manejan en inglés. Y acá les pongo la otra. Rendimiento sobre la inversión. Y en inglés, Return on Assets. Ok. Esta es muy parecida a la anterior, solamente que en este lado, y en lugar de ver cuánto nos está generando de utilidades sobre el total de la inversión, vamos a tomar solamente el capital. Puede ser el capital contable, pero de preferencia siempre se usa el capital social. ¿Por qué el capital social? Pues porque el capital social es lo que aportaron los socios. Entonces, obviamente, ya lo habíamos comentado la vez pasada, cualquier persona que crea una empresa con fines de lucro, que hace sus aportaciones, que lo invitan a ser socio, o si es una persona en individual, la cantidad inicial que invierte, obviamente lo que espera es obtener un rendimiento sobre eso, que eso se multiplique, que eso crezca, ¿no?
que no tenga como tal solamente el capital social durante todo el tiempo. Nadie pone una empresa para tener lo mismo, ¿no? Sino para generar resultados y que esos resultados pues vayan incrementando ese capital. Entonces, este return on equity, equity es el capital, va a medir el rendimiento sobre la inversión que tienen los accionistas a los cuales les pertenece la empresa. También tenemos dos formas de calcularlo. Si es una empresa que está su capital dividido por acciones, pues entonces vamos a usar la utilidad disponible para accionistas comunes entre el capital en acciones ordinarias. Las acciones ordinarias, recuerden, pues son aquellas que pertenecen a los accionistas comunes. Si no está dividida la sociedad en acciones, ¿no? Nada más son 5 socios o nada más es un propietario, entonces usamos la utilidad neta y el capital social. Capital social ya lo dijimos, ¿por qué? ¿No? Porque es lo que invirtieron como tal, que no se generó por parte de la empresa. Es el capital contribuido. Y lo vamos a relacionar con la utilidad neta. Lo que nos interesa ver es cada peso de lo que invertimos al inicio, o bueno, durante el periodo en que hemos aportado a esa empresa, cuánto nos está generando de utilidad, ¿no? Pues se llama retorno sobre el capital o return on equity. Y la lectura pues es igual, de abajo hacia arriba. Vamos a calcularlo igual acá. Vamos a ponerle aquí ROA. Y acá vamos a ponerle el ROE. ¿Cuánto tenemos en ese mismo año para BBVA? Tenemos de capital social 89,132. Aquí sí ya va a salir más bello. ¿89 millones o 89,000? 89,000. Ok, listo. Calculamos esto y me dicen cuánto les da. 0.45. 0.45. Es decir, por cada peso que tiene BBVA de capital social, tiene 45 centavos de utilidad neta. Lo podemos pasar también multiplicado por 100 para que nos den porcentaje. Y tendríamos entonces que tiene un rendimiento sobre el capital social de 45%, ¿no? Y esto es excelente, ¿no? Excelente, casi nos da el 50% más, es bastante, ¿no? Y bueno, y aquí es obvio porque el capital social, es decir, lo que ha aportado como tal los socios del banco, va a ser mucho más pequeñito porque por lo mismo que habíamos dicho, los bancos trabajan con los pasivos, ¿no? Entonces, evidentemente la cantidad de pasivos que va a tener BBVA, pues es enorme por todas las personas que invierten su dinero o que tienen su dinero guardado en el banco, ¿no? Entonces, vean, aunque tiene un ROA muy pequeñito, su ROE es bastante alto. Si lo comparamos además con el margen neto, para ver exactamente, ¿ya habíamos calculado para BBVA o todavía no? Ok, no, Cemex Bimbo, No, creo que no. no, vamos a ponerlo acá. Entonces, para calcular margen neto, acuérdense, es igual utilidad neta, pero ahora sobre ventas. ¿Cuánto tiene de total de ingresos? Permítame tantito, profesor. Aquí no vamos a tener ventas, ¿no? Porque no se dedica a No, de vender hecho, no mercancías, tenemos ventas. sino porque es una Pero, empresa que profesora, da servicios. Ajá. ¿es ingresos por interés o gastos por Todos los, no, ingresos, todos los ingresos. Va a tener por ahí ingresos por intereses, ingresos por comisiones, ingresos por productos financieros, puede tener varios ingresos. Ingresos por primas. tengo ingresos por, bueno, tengo 137,000
Ajá, 879. ok. ¿Este es ingreso por qué? Por interés. ¿Intereses? Ok. ¿Qué otro ingreso tenemos? Seguramente no están luego, pueden estar un poco más abajo. Tengo ingresos por primas neto. Ok, ¿cuánto es? 21,384. Ajá, ok. ¿Tenemos algún otro ingreso? No, ya nada más. Bueno, tengo gastos por interés. Ok, no ese es gasto, ese no. Ajá. Necesitamos ingresos. Y ya nada más esos dos, profesor. ¿No tiene por comisiones? No, no me Ah, sale qué aquí gandallas. BBVA. Ujú. Ok, está bien. Más bien es que no nos lo desglosan, pero en realidad para los bancos, la banca comercial, parte de sus buenos ingresos que tienen es por las comisiones que cobran, ¿no? Ok, listo. Entonces sumamos el de abajo y me dice cuánto es. 2.56. Ah, no está. Ah, tiene que ser más. Ah, pero ese ya es el resultado, ¿no, Teresa? ¿O es la suma del denominador? La suma es de 159,253. No, el que le había puesto era del anterior, el que hicimos, el de... Ah, El ok. primerito. Ajá. Ajá, sí, aquí está, 0.019. Ok, listo. Ahora sí, entonces lo dividimos y me dicen cuánto les da. Me sale 0.25. Ok, lo multiplicamos por 100. Y me sale igual a 25%. Y listo, tenemos entonces que BBVA para 2016, también son los mismos datos, ¿no? Tuvo un margen neto de 0.25, es decir, por cada peso de ingresos, tuvo 25 centavos de utilidad neta o un margen neto del 25%. Si ven ustedes, pues son buenos resultados, ¿no? Este ya decíamos que pues es muy alto, obviamente, ¿no? Vean, los socios de los dueños de BBVA pusieron un pesito y por cada peso se les multiplicó un 45%, ¿no? Les dieron 45 centavos nada más de utilidades netas. Entonces digo, pues eso está bastante bien. Por acá, en cuanto al margen neto, por cada peso de ventas que tuvo BBVA, pues obtuvieron 25 centavos de ganancia, 25% de ganancia, está bastante bien. Y acá el ROA, por cada peso de lo invertido, tienen casi 2 centavos. Bueno, sí es poquito, es bastante bajo, ¿no? Pero ya dijimos que es lógico en el caso de los bancos, porque ellos trabajan con sus pasivos, ¿no? Entonces, evidentemente lo que va a ser muy alto son los pasivos. El monto total entonces de activos también va a ser muy alto con respecto a los resultados o a la utilidad neta. Entonces digo, están bastante atractivos. En particular estos dos, ¿no? Ahí habría que comparar con los otros, con las otras empresas del sector. Y continuamos entonces. Esas tres son básicas, siempre las van a encontrar ustedes en los informes financieros, ¿vale? Entonces, esas las tienen que entender, las tienen que aprender, las tienen que aplicar, justo porque siempre se las van a estar encontrando constantemente. Y nos faltó una acá. Tenemos aquí la razón precio-utilidad, que es price earning, en particular la que vimos de la utilidad por acciones y la razón precio-utilidad, así como esta última, el rendimiento de dividendos, son datos que van a estar siempre presentes para las empresas que cotizan en bolsa. Y normalmente estos ratios nos los dan en los informes financieros que son para inversionistas o por accionistas preferentes, ¿no? Siempre es con lo
lo que se tiene que revisar para ver si es atractivo o no comprar acciones de esas empresas. En este caso, se tiene que tomar el precio de mercado por unidad de acciones comunes. Si estamos hablando de un análisis anual, para un informe financiero anual, tendremos entonces el precio de mercado promedio durante todo ese año. Normalmente estos datos son datos que se calculan diariamente, ¿no? Si nosotros entramos a algún simulador, bueno, no algún simulador, si nosotros entramos directamente a revisar las plataformas de la bolsa, vamos a encontrar siempre estos datos, estos ratios, en particular esos tres. El de rendimiento sobre las acciones, esta de razón, precio, utilidad y esta de rendimiento de dividendos. Y se va a tomar entonces el precio de mercado del día, el promedio del día. Que recuerden que una acción pues puede variar el precio al que se compra y el que se vende en la bolsa de valores, inclusive por segundos, ¿no? Entonces por eso se usa el promedio. Y se va a usar el dato de la utilidad por acción, que es el que ya calculamos. Acá. Este de acá. Ah, no. Es el anterior entonces. El primerito. Este de utilidades por acción. Una vez que dividimos eso, pues nos va a decir este resultado cuál es la cantidad que los accionistas están dispuestos a pagar por cada peso de las utilidades de la empresa. Obviamente, mientras más alto sea, quiere decir que es más atractiva esa acción en el mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está dando, las personas que quieren comprarlo están pagando mucho o están pagando más caro el precio por cada una de las acciones y por la utilidad que se está generando. Este nos va a dar el grado de confianza que tienen los inversionistas en la bolsa, en esta empresa. Bueno, particularmente en las acciones de la empresa. Y obviamente mientras más alto, nos sirve como indicador de que es una empresa que está muy bien valuada en la bolsa de valores. Normalmente, en este caso, los acreedores pues van a preferir que sea más bajo, porque también sucede esto, si se puede inflar demasiado, si hay una gran demanda de las acciones de esas empresas, entonces puede tender a generarse una burbuja, ¿no? Estas famosas burbujas financieras que se generan. Y de repente, ¿no? Si sube demasiado, se infla demasiado, cuando deja de corresponder a lo que realmente tiene la empresa como utilidades, ¿no? Como rendimiento, considerando nuestras otras tres razones financieras, entonces tiende a caer ese precio de las acciones. Y si cae el precio de las acciones, pues los que habían comprado, obviamente van a perder. Entonces, particularmente para los acreedores, prefieren que el dato sea bajo, porque eso implica que se está hablando de una empresa que es sólida, con la cual no están jugando en la bolsa, porque eso puede afectar justamente, si las acciones empiezan a caer, pues evidentemente eso lesiona la confianza que hay en las acciones de esa empresa, ¿no? Y por lo tanto, pues los acreedores también pueden tener problemas, porque la empresa entonces podría tener problemas de liquidez si cae demasiado bajo el precio de sus acciones. Y entonces, obviamente, si entra la empresa en un problema de liquidez, pues sería muy posible que empezaran con suspensión de pagos a los acreedores, ¿no? Entonces, vean, justamente cómo podemos usar estos resultados de estas razones cuando ya nos vamos hacia un análisis más en la bolsa de valores que directamente en los resultados de la empresa. Y la última razón financiera es esta de los rendimientos de dividendos. Aquí lo que se divide es el rendimiento de los dividendos entre el precio por acción. Recordemos, ¿no?, que esto de los dividendos es justamente una vez que ya se emitió la utilidad neta del ejercicio o el resultado neto del ejercicio, la Junta de Administración decide qué va a hacer con esa utilidad. Si esa utilidad se reinvierte para la empresa o si se reparte ya entre los socios, ¿no? Son decisiones que se van tomando de forma conjunta entre los socios que tienen voz y voto, es decir, entre el capital común. Puede ser que una parte decidan reinvertirla y otra parte, pues,
asignarse sus dividendos, ¿no? Ahí depende completamente del caso particular de cada una de las empresas. Algunas veces, desde su conformación, tienen, por ejemplo, que cada año se van a repartir, no sé, el 80% de las utilidades como reparto de dividendos y el resto se va a invertir. Algunas veces simplemente cada año pues se hacen este reparto, ¿no? Ya que determinaron el resultado del ejercicio, pues se reparten ya lo que le corresponde a cada quien. Entonces aquí en este caso vamos a estar hablando entonces justamente de los resultados o del rendimiento del capital común. Y ese lo dividimos entre el precio de cada una de las acciones, en particular podemos considerar el precio por acción de mercado, ¿no? O podemos considerar el precio por acción de cómo les costó las acciones a cada uno de los socios, ¿no? Del capital común. Y eso nos va a dar justamente, pues, el resultado de su rendimiento de dividendos, ¿no? Entonces, pero está también, obviamente, si estamos hablando de una empresa que está constituida por acciones y que como tal está generando resultados positivos, ¿no? Porque puede ser que inclusive no se tenga rendimientos de dividendos, si es un resultado del ejercicio negativo, ¿no? Deficitario, si tuvimos pérdidas. Entonces, bueno, estas son 3 razones financieras. La primera que vimos y estas 2, que son indicadores importantes para los accionistas que compran y venden acciones en la bolsa. Y listo. Vamos a seguir entonces con nuestro grupo de razones de endeudamiento. Estas obviamente nos van a medir cuál es la calidad de la deuda que tienen las empresas. Nos van a hablar sobre cuánto se debe en general en la empresa, ¿no? Por el uso de recursos externos. Recordemos que para conformar una empresa, pues se hace una combinación, ¿no? Tanto de recursos externos como de recursos internos. Los recursos internos, pues es el capital contable. Y los recursos externos, pues son justamente todos los pasivos. De tal forma, entonces, que estas razones de endeudamiento van a analizar esa parte de los pasivos, ¿no? Cómo es que la empresa ha estado generando ingresos a partir de los recursos que pertenecen a terceros. Una primera parte de la información que queremos obtener, pues es cómo nos han ayudado esa cantidad de dinero que han aportado terceros para generar utilidades, ¿no? Esos recursos externos, cómo nos han ayudado a generar utilidades. Aquí además, normalmente se hace un análisis tanto de corto como de largo plazo, porque en particular el corto plazo pues nos hablará también de un nivel de endeudamiento adecuado para que no afecte a la liquidez de la empresa, pero cuando hacemos el análisis a largo plazo, pues obviamente nos va a decir a largo plazo cuánto nos puede estar costando el uso de esos recursos externos. Recordemos que usar recursos externos siempre tiene un costo. Particularmente si usamos créditos, préstamos o financiamientos, siempre van a tener un costo, es decir, siempre nos van a estar cobrando un interés por prestarnos esos recursos externos. Y entonces, obviamente, el análisis a largo plazo tendrá que estar directamente ligado también con ese análisis de los intereses que nos están cobrando, porque es el costo de la deuda. Normalmente hablamos que cuando hay una combinación, ¿no?, de recursos internos y externos, mientras más altas sean los recursos externos, es decir, mientras más alta sea la deuda, vamos a estar hablando que hay un mayor apalancamiento financiero. Esto del apalancamiento financiero, pues es justamente cómo se hace esa combinación de recursos internos y externos. Apalancamiento, ustedes recuerdan lo que era la palanca en sus temas que vieron de física en secundaria y en prepa, pues justamente nos habla que las palancas lo que nos ayudan es a generar una fuerza mayor de la que nosotros podríamos generar solamente con nuestra propia energía, ¿no?
Las palancas nos ayudan a multiplicar esa energía para poder mover objetos mucho más grandes o más pesados que nosotros, ¿no? Que tengan una mayor masa. Entonces, también justo por eso se usa ese concepto aquí en finanzas, porque nos habla de cómo nos vamos a estar recargando en esta combinación de recursos propios y externos para poder incrementar nuestras ventas, para poder incrementar nuestras utilidades a partir de ese uso. Entonces, mientras mayor deuda hay, se dice que hay un mayor apalancamiento financiero. Nos estamos recargando más en la deuda. Estas razones financieras además nos van a dar información sobre el riesgo en que se incurre por ese crecimiento de la deuda, ¿no? Recordemos que el hecho de estar manejando recursos externos siempre va a ser riesgoso, ¿no? Bueno, el hecho de manejar recursos en una empresa siempre es riesgoso, pero el hecho de manejar recursos externos, si no se manejan adecuadamente, es un riesgo porque podemos perder la propiedad de la empresa, ¿no? Cuando una empresa quiebra es justamente porque sus deudas crecieron a tal nivel que ya no hay con qué respaldarlas. Ya no se tiene suficiente capital propio para respaldarla. Es decir, para pagarla en el momento que suceda. No se están generando la suficiente cantidad de ventas y por lo tanto no se están generando las suficientes utilidades para pagar esas deudas. No estamos teniendo la actividad suficiente, es decir, las ventas, la comercialización suficiente para poder cubrir esas deudas. Y eso obviamente es riesgoso, ¿no? Porque si nos vamos entonces a quiebra, pues se tiene que perder esa propiedad de la empresa, ¿no? Un concurso mercantil sucede cuando se pone a disposición de venta de otras personas la propiedad de una empresa porque cayó en quiebra, porque no pudo pagar sus deudas. Y obviamente nadie crea una empresa para perder la propiedad, ¿no? A lo mejor para venderla sí. Hago mi empresa, me va muy bien y alguien me la compra y la vendo bien, ¿no? Pero no se hace con fines de perderla, ¿no? Nadie quiere perder lo que invirtió. Lo que quieren es multiplicarlo, hacerlo crecer, no perderlo. Entonces, ese riesgo, mientras más crece la deuda, es más alto. No es malo endeudarse, no es malo financiarse, siempre y cuando se genere lo suficiente como para poder cubrir esas deudas. Y por supuesto, en casos extremos, inclusive se considera, por ejemplo, que con los activos fijos se puede cubrir las deudas, ¿no? Normalmente, cuando una empresa está cerca de caer en quiebra, dicen, bueno, pues vamos a vender activos fijos para pagar nuestras deudas, nuestros acreedores más inmediatos, nuestros proveedores, poder seguir trabajando. El objetivo de los activos fijos no es venderse, el objetivo de los activos fijos es utilizarse, pero se puede usar como una opción cuando vemos que ya la deuda nos está alcanzando para evitar perder esa propiedad de la empresa, ¿no? Pero ya en casos extremos, pues justo se rematan los activos fijos para poder pagar trabajadores, acreedores y proveedores. Por eso es importante medirla, por eso es importante estarla revisando constantemente, para no incurrir en riesgos innecesarios. Bien, vamos a ver entonces nuestra primera razón, que es justamente el índice de solvencia. La solvencia, pues, nos mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir todas sus deudas con todos los recursos que tiene. Recordemos que el activo total son los recursos que tiene la empresa. Es la inversión de la empresa. Entonces, lo que hacemos es compararlo. Siempre esperaríamos, si ustedes ven, siempre esperaríamos que los activos totales sean mayores que los pasivos, ¿no? Porque esto, que son los recursos, no solo se financia con pasivos, sino que también se financia con el capital social, capital contable en su conjunto. Entonces, tenemos acá nuestra tablita. Vamos a llevárnosla para acá.
poco más. Aquí. ¿No? Tenemos estos son nuestros recursos, esto es nuestro total de activo. Y lo que hacemos es una combinación entre los recursos propios y los recursos externos. Por lo tanto, esperaríamos que aun cuando pudiera ser muy alta la deuda, esperaríamos que siempre sea menor que lo que tenemos en activos. ¿Por qué? Porque todavía está el capital. Este sería, por ejemplo, el caso de BBVA, que tiene poquito capital contable y tiene una gran cantidad de pasivos, ¿no? Siempre tiene que ser así. Cuando llega a suceder que esos pasivos son más grandes que lo que nosotros tenemos como activos totales, pues evidentemente ya estamos aquí en una situación de quiebra, ¿no? Ya no hay lo suficiente dentro de todos los recursos que tenemos para cubrir nuestras deudas. Entonces ahí ya estamos hablando de que la empresa entró en un proceso de quiebra. Eso es lo que vamos a medir aquí con la solvencia. Entonces siempre esperamos que sea menor a 1, ¿no? De preferencia debe de ser de 2 a 1, porque si es de 2 a 1, quiere decir que la otra mitad corresponde al capital contable. Ajá. Entonces, con eso nosotros podemos ver, uno, si a largo plazo, y hablamos de largo plazo porque son los activos totales y los pasivos totales, ¿no? Si a largo plazo la empresa puede cubrir con los recursos que tiene sus pasivos totales. Lo lógico sería que sí, ¿no? De preferencia que sea 2 a 1. Si está 1 a 1, es una mala señal, ¿no? Quiere decir que ya son altos nuestros pasivos. Entonces, lo ideal es que sea mayor a 1, porque todavía tenemos que tomar en cuenta el capital contable. Esta razón financiera nos va a medir cuál es la suficiencia que tiene la empresa para poder cubrir esos pasivos. Como tal, nos mide la cantidad, ¿no? Pero no necesariamente la calidad. ¿A qué se refiere con esa calidad de cobertura de los pasivos? Bueno, pues que en realidad no queremos cubrir nuestros pasivos con el activo total. O sea, al menos con los activos fijos no los queremos cubrir. Queremos cubrirlo con lo que tenemos en circulante, ¿no? Eso es lo lógico. Estamos vendiendo, recibimos dinero, con ese dinero pagamos nuestras deudas, ¿no? El activo fijo preferiríamos no tocarlo, no deshacernos de él, porque se compró para generar actividad, para producir, para transformar. No se compraron o no se adquirieron para cubrir los pasivos, ¿no? Entonces, por eso es que se habla de que mide la cantidad y no la calidad. Tampoco sabemos, por ejemplo, si esta deuda que tenemos aquí total es mayormente a corto o a largo plazo. Tampoco sabemos si nos están cobrando una tasa de interés alta o baja, ¿no? Entonces, por eso no nos habla de la calidad, solamente nos habla de la cantidad, pero es un dato importante, ¿no? Decíamos, por ejemplo, muchas veces cuando se otorgan las tarjetas de crédito, se otorgan en función de la solvencia de las personas. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesariamente implica que tienen suficiente dinero en efectivo o en circulante para pagar lo que compren o lo que soliciten con esa tarjeta de crédito. Pero lo que sí es que tienen solvencia, es decir, tienen un trabajo que saben que cada 15 días o cada mes van a estar recibiendo un salario y por lo tanto entonces pueden pagar las deudas que adquieren con esa tarjeta de crédito, ¿no? Bueno, actualmente ya las dan casi en una caja de cereal, ¿no? Nada más con que tengan un recibo de nómina, les otorgan sus tarjetas de crédito. Pero teóricamente el banco debería de estar haciendo un análisis real de la capacidad crediticia, ¿no? De tal forma que las personas no se endeuden tanto que no puedan cubrir esas deudas, ¿no? Porque finalmente los bancos ganan del pago de intereses que esas personas hacen sobre su deuda. Si no pueden pagar su deuda, seguramente en algún momento tampoco les van a pagar los intereses. Entonces van a pagar lo que les prestaron, lo que les dieron a crédito, y además van a perder el interés que les iban a pagar, ¿no? Entonces, por eso es que es importante. Esta también es de las razones financieras más importantes. Saber si la empresa puede o no cubrir
sus pasivos totales. Y lo más lógico sería que pudiera hacerlo. Denme datos por ahí. Yo, profesora. Bueno. De activo total ¿Qué empresa es? es Inbursa del año 2020. El 2020. Muy bien. Del activo total tengo 522,829. Y del pasivo total tengo 366,000. No es cierto, perdón. 366.0. No es cierto, sí son 366,067. Ok. Vamos a calcularlo y me dicen cuánto les da. Aquí vamos a corregirle esto mientras. $1.43. 1.43. Y lo mismo, ¿no? Lo leemos, le voy a poner punto, para que no nos confunda. Lo mismo, ¿no? Lo leemos de abajo hacia arriba. ¿Cómo lo leeríamos? Por cada peso de pasivo total tenemos 2.4 de activo total. Ajá, bueno, 1.43, ¿no? ¿O les dio 2? No, es que ya estoy haciendo el mío, perdón. Ok. Bueno, pues fíjese, les salió todavía mejor, ¿no? Es más alto. Exactamente, ¿no? Por cada peso de pasivo total tenemos en este caso 1.43 de activo total. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los puede cubrir y además todavía tiene más recursos. Entonces está muy bien, Inbursa está muy bien, no tiene problemas de solvencia, ¿no? Ok. El siguiente es muy parecido incluso a una razón financiera que ya habíamos visto, solamente que es su inversa. Ahora vamos a comparar el capital contable con respecto al pasivo total. Si ven, es la contraparte. Aquí lo que medimos es el peso que tiene, bueno, la capacidad que tienen los recursos para cubrir los pasivos. Aquí lo que vamos a hacer es, pues, ver, ¿no? Cómo hay esa relación entre este capital y estos pasivos que tenemos, ¿no? Nos va a hablar de esta relación. ¿Cómo estamos? 50-50, con eso financiamos nuestros recursos, o a lo mejor usamos poquito de nuestros recursos y usamos muchos recursos externos, o a lo mejor usamos muy poquitos recursos externos y sobre todo estamos financiando con nuestra propia inversión, ¿no? Entonces, es lo que vamos a medir aquí. Y se llama apalancamiento por esto que les decía, ¿no? Pues vamos a ver en cuál nos estamos recargando más. ¿Nos estamos recargando más en los recursos propios o nos estamos recargando más en los recursos externos? Vamos a calcularlo de una vez acá. Deme datitos, por favor. De capital contable, del mismo es de Inbursa. Ajá, sí, está bien. Sería, También de 2020, ¿verdad? Sí. Sería 156,762. Ese es el capital contable, ¿verdad? Ajá. Y nuestros pasivos, pues, son estos mismos. Ajá. Vamos a calcular cuánto nos da.
.43. 0.43. Lo mismo lo leemos de abajo hacia arriba. ¿Cómo lo leeríamos? Así también salió 0.4223, 8233. Ok, muy bien. ¿Cómo lo leeríamos? Por cada peso de pasivo total tenemos 0.43 de capital contable. De capital contable, ¿no? Es decir, mientras más alto es este resultado, quiere decir que estamos más apalancados. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estamos usando más recursos externos, ¿no? En este caso, es normal, ¿no? Por esto mismo que decíamos, los bancos trabajan con sus pasivos. Entonces es de esperarse que siempre sean más altos los pasivos que lo que tienen en su capital contable, ¿no? O en su capital social. Siempre, siempre. Un banco que tiene una razón aquí muy bajita, quiere decir que no le tienen confianza, ¿no? Que el público usuario no le tiene confianza, entonces no depositan ahí su dinero. Entonces, para los bancos, en el caso de los bancos, mientras más bajito sea, es mejor, porque quiere decir que muchas personas tienen muchos usuarios, los usuarios depositan su dinero, ¿no? Porque le tienen confianza a ese banco. Si fuera una empresa que no es financiera, pues puede tener un comportamiento diferente, ¿no? Puede ser que su capital social sea más alto que lo que tiene en pasivo total, ¿no? Eso, por ejemplo, este comportamiento, cuando el capital es más alto que lo que se tiene pasivo, nos habla mucho, por ejemplo, de que la empresa no confía mucho en endeudarse con nadie, ¿no? Es como característica de las micro y de las pequeñas empresas. Normalmente le dicen, oye, ¿podrías adquirir un financiamiento? No, yo no me gusta endeudarme, no, yo mejor no. Yo mejor nada más con mi proveedor. Mi proveedor me da 20 días para pagar, 30 días para pagar y yo así me financio, ¿no? No quiero más pasivos. Incluso ahí sí podemos encontrar empresas que no tienen pasivos, solamente tienen capital. ¿Qué quiere decir? Que no han quedado a deber obligaciones, no tienen ahí salarios pendientes de pago, no tienen utilidades que no han repartido, no le han prestado, no le han pedido dinero prestado a nadie, ¿no? No tienen una deuda con el banco, no tienen una hipoteca. Esto sí se puede dar. A lo mejor no es lo más recomendable porque una parte de saber usar nuestras cuentas, de saber de finanzas, pues implica que debemos de saber usar también las deudas, ¿no? Entonces, puede ser que sea algo así. ¿Cómo te financias? Ah, pues me financio con mis proveedores. Ya conseguí que me dieran crédito de pagar a 20 días. No me cobran interés, ¿no? O me cobran muy poquito interés, pero eso lo puedo cubrir, porque mientras que yo les debo, no sé, un 10% de interés, yo ya le saqué 3 veces la vuelta a la mercancía, ¿no? Ya obtuve un rendimiento por la mercancía que vendí del 50%, ¿no? Pues perfectamente lo puedo cubrir y todavía me quedo yo con un 40%. Y además tengo tiempo para pagarlo, ¿no? Y mientras puedo comprar más mercancía o puedo contratar más trabajadores, ¿no? Entonces, no es malo endeudarse. Lo malo es no poder pagar y que nos empiecen a comer los intereses, ¿no? Porque recordemos que normalmente cuando son obligaciones generalmente no nos causa un interés, pero cuando son deudas, cuando son financiamientos, créditos, sí nos causa un interés. Entonces, si nuestra empresa es capaz de cubrir sin problemas ese interés porque nos da un rendimiento mayor, ¿no? Un ROA, un ROE alto, pues no hay problema, podemos contratar deuda. El problema es cuando no controlamos esa deuda y entonces empieza a crecer. Y no solo empieza a crecer porque estemos teniendo más cuentas en acreedores, más cuentas con proveedores, sino que está creciendo porque además nos están comiendo los intereses moratorios, ¿no? Y la deuda sigue creciendo y nuestro capital se hace pequeñito y la deuda sigue, crece y crece. Entonces, eso sí es malo. Por eso es que hay que saber combinar esas finanzas. Hay que saber darle un buen uso. Hay que apalancar las empresas, pero hay que apalancarlas de tal forma que los pasivos o las deudas no vayan a comerse la propiedad de la empresa, ¿no? Que no crezcan de forma poco inteligente,
que nos arriesgue justamente la propiedad de la empresa, ¿no? Entonces, pero eso también lo podemos ver. Normalmente las empresas grandes van a tener una relación así, más o menos parecida a la de BBVA. ¿Por qué? Pues porque en el caso de los bancos, pues porque ellos trabajan con esto. Entonces esto nos habla de la confianza que le tienen los ahorradores. Si es una empresa de otro género, que no sea bancos, pues también nos habla de que es una empresa que está trabajando bien y tienen mucha confianza en ella. Normalmente, por ejemplo, cuando son empresas muy grandes, pues todo el mundo quiere tener acciones, ¿no? Todo el mundo quiere tener acciones o certificados de participación. Particularmente las acciones preferentes las encontramos aquí, pero las utilidades que se les tienen que pagar o cuando son específicamente certificados de participación ordinaria, eso se registran en pasivos, ¿no? Todo el mundo quiere tener acciones de esas empresas. Todo el mundo quiere tener acciones de Telmex, todo el mundo quiere tener acciones de Facebook, todo el mundo quiere tener acciones de Google, ¿no? Entonces, puede ser que sus pasivos sean altos por esa propiedad que no les pertenece, ¿no? Todo el mundo quiere venderle a Facebook, todo el mundo quiere venderle a Google, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son buenas empresas y pagan. Y mientras mejor les vaya, más les voy a poder vender. Y entonces también yo voy a generar más utilidades mientras ellos más vendan, ¿no? Sé que trabajan bien, es una empresa que obtiene buenos rendimientos, tienen buenas finanzas sanas. Entonces, eso también nos habla, por ejemplo, de qué tan grande o qué tan pequeñas son las empresas. Normalmente empresas grandes, bien posicionadas, con buenos resultados financieros, van a tender a estar muy apalancadas. Por supuesto, nos da una idea de que le tienen confianza, pero también hay que revisar sus otras situaciones financieras. Si tiene solvencia, si tiene una buena liquidez, si su rendimiento es positivo y es creciente, pues efectivamente es una empresa con fortaleza, ¿no? Pero si es una empresa que, híjole, ya empezó a tener problemas en cuanto a su rendimiento sobre activos, ya está disminuyendo, o el rendimiento sobre el capital social, o es una empresa que empieza a tener problemas de liquidez, es una empresa que está teniendo una tendencia a disminuir su índice de solvencia, pues entonces, ojo, ya no es que tenga muchos pasivos porque tienen mucha confianza en ella, sino que efectivamente ella empieza a tener problemas de endeudamiento. Entonces, por eso es útil combinar el uso de diferentes razones financieras. Entonces, este dato nos va a dar entonces como resultado cuánto se encuentra apalancada la empresa. No es malo que esté apalancada, pero si es muy alto la relación que hay con el pasivo, pues eso nos puede decir que hay un riesgo de que la empresa, ¿no?, pueda caer en problemas de endeudamiento e incluso de que pueda perder la propiedad de la empresa. Vamos a ver estas otras dos. Tenemos el índice de endeudamiento. Esta también es parecida a una que ya habíamos visto. ¿A cuál se parece, chicos? ¿Al de índice de solvencia? Exactamente, ¿no? Está usando las mismas cuentas, el índice de solvencia, solamente que las tiene colocadas al revés, ¿no? Entonces, si ven, estamos midiendo algo muy parecido, solamente que ahora, en lugar de hablar por cada peso de pasivo tenemos tanto de activo, vamos a leerla al revés, ¿no? Por cada peso de activo, ¿cuánto tenemos de deuda? ¿Cuánto tenemos de pasivos? Entonces, vamos a calcularla. Denme datitos, por favor. Que de hecho ya lo teníamos acá, ¿no? Lo vamos a poner solamente al revés. Uy. Ahora es pasivos entre lo que tenemos como activo total.
École, sí, exactamente, Karen, a la solvencia. Calcúlenlo y me dicen cuánto les da. Me da 0.70, profesora. Da 0.70. ¿Cuánto, perdón? Nada más escuché el punto 70. 0.70. 0.70, ok. Acá también ya nos lo habían puesto. Ajá, 0.70. ¿Cómo lo leeríamos? Por cada peso de activo total tenemos 0.70 de pasivo total. Exactamente, ¿no? Por cada peso de activo total tenemos 70 centavos de pasivo total. Lo podemos multiplicar también por 100. Y entonces diríamos, ¿no? El índice de endeudamiento es del 70%. Ajá. Entonces, es alto, ¿no? Por ejemplo, 70% es alto, pero pues si estamos hablando de una empresa del sector bancario, pues está muy bien, ¿no? Quiere decir que hay mucha gente que tiene ahí colocada sus ahorros en esta empresa, ¿no? Entonces, para ser banco está muy bien. Tal vez si es una empresa de otra área, ok, está muy apalancada, ¿no? Su nivel de endeudamiento es alto. Hay que revisar los años anteriores cómo ha sido. ¿Está tendiendo a crecer o está más o menos estable? Siempre ha sido así. Y además hay que revisar entonces, ok, su endeudamiento es alto, vamos a ver cómo está su solvencia, vamos a ver cómo está su liquidez, vamos a ver cómo está su rendimiento. Si todos los demás son buenos, entonces, ok, simplemente es una empresa que trabaja con deuda, pero no tiene problemas para pagarla. Y vamos entonces a ver la siguiente de una vez, que es la razón deuda a capital. Esta también es parecida a esta que teníamos acá, ¿no? Capital contable, pasivo total. Aquí lo único que vamos a usar es el capital social, no todo el capital contable. ¿Cuál es la diferencia o qué tenemos de diferencia entre capital contable y capital social, chicos? ¿Puede repetir la pregunta a mí, por favor? ¿Cuál es la diferencia entre el capital contable y el capital social? A ver, acá nos anotaron. El capital social sí incluye con lo que se inicia, pero no solo con lo que se inicia, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, al cabo de 3 años les dijimos a los socios, ¿saben qué? Que cada quien vamos a aportar 5,000 pesos más, ¿no? Porque necesitamos comprar, no sé, una camioneta para la empresa, ¿no? Capital social es el capital contribuido, es decir, eso lo puso cada socio. Eso no se generó por la empresa. El capital contable incluye el capital contribuido y el capital generado. En este caso, solamente lo vamos a comparar con el capital contribuido, que es el capital social. Es decir, aquí ya vamos a ver también cuánto le puede estar perteneciendo, bueno, no perteneciendo, correspondiendo de deuda a ese capital que se aportó, ¿no? Entonces vamos a calcularlo. Deuda total se incluye como tal, por ejemplo, incluso lo que estamos hablando en particular, por ejemplo, de financiamiento, ¿no? Financiamiento que nos causa algún tipo de interés. Aquí se puede decidir si es el pasivo total, pero recordemos que los pasivos no todos son como tal deuda que se haya adquirido, no son financiamientos, sino que en los pasivos también tenemos, por ejemplo, pues lo que le debemos a los proveedores, que es normal, ¿no? Que nos den un plazo para pagar. Tenemos también, por ejemplo,
los salarios que no se han cobrado por alguna razón, ¿no? Entonces, esas más bien son obligaciones. Entonces, en esta razón deuda capital no medimos como tal las obligaciones, porque puede ser que simplemente por cuestiones de tiempo administrativas no se han pagado, pero como tal se va a pagar. Lo que vamos a medir es la deuda. Si se pidiera un crédito, si se pidió un financiamiento, un crédito hipotecario, préstamos a corto o a largo plazo que nos estén generando interés y que además adquirimos justamente para financiar la empresa, para financiar algo específico. Es decir, pues contratamos un crédito hipotecario para comprar el edificio de la empresa. Contratamos un crédito a corto plazo para comprar más mercancía. Contratamos un crédito bancario. Bueno, compramos una maquinaria y le estamos pagando a crédito, ¿no? En varios pagos. Entonces, eso es lo que vamos a considerar aquí en la deuda total. ¿Sí se nota la diferencia, chicos, entre pasivo total y deuda total? ¿Sí entienden más bien sí entienden? ¿Sí me explico cuál es la diferencia? Yo no la entendí. ¿La puedo volver a repetir? ¿Podría repetirlo, profesora? Me enredé un Sí, poco. en el pasivo total, acuérdense, incluimos deudas y obligaciones, ¿no? En el pasivo total. Una obligación es, por ejemplo, resulta que un trabajador se accidentó, se fue de incapacidad y no ha ido a cobrar su salario, pero ya lo tenemos ahí, pero está registrado como pasivo porque no se lo hemos pagado, ¿no? Una obligación podría ser, por ejemplo, los impuestos, pagarlos al final del año. No es que no queramos pagarlos, no es que los debamos, sino que simplemente, pues como no ha terminado el año, no hemos hecho el saldo completo de cuánto hemos pagado y cuánto nos falta por pagar, ¿no? Eso es una obligación. Cuando hablamos de deuda, hablamos de financiamiento, es decir, pues pedimos al banco una cantidad para poder comprar más materia prima. O solicitamos un crédito hipotecario para comprar un edificio donde vamos a poner nuestra planta de producción, más las oficinas. Entonces, eso es la deuda. La deuda es aquello que me va a generar intereses. No todos los pasivos me generan intereses. Mi proveedor me da 20 días para pagar, no me cobra intereses, ese fue desde el principio el acuerdo. Entonces, no es como tal deuda, es una obligación, que ya me llegó la mercancía y al final del mes yo la tengo que pagar, ¿no? No es como tal una deuda, es una obligación. Deuda es esto, lo que sí adquirí para poder financiar. Pues adquirí un auto a 5 años. Es parte de mi deuda, porque si no lo pago me va a generar intereses. Si no pago un mes, si no pago 2 meses, ¿no? Me va a estar generando intereses. Entonces, esto se refiere a lo que sí tiene un costo de capital, es decir, si me están cobrando un interés. Acá no me cobran intereses, no me va a cobrar intereses mi trabajador, sino ya cuando se recupere, viene y cobra su cheque sin problemas, ¿no? No me va a cobrar mi proveedor, ya me dijo, si me pagas a los 20 días, no hay problema. O sea, yo vengo, te cobro ese día, no te voy a cobrar intereses. Ajá. Entonces, esa es la diferencia entre los pasivos y la deuda. Aquí solamente estamos contabilizando aquel financiamiento que se obtuvo y que además nos va a causar un interés. Entonces, vamos pues a ver si tiene Inbursa y si no otra empresa, si tiene dividido esto de la deuda total. Sí tenemos el dato de capital social. Pero no, ¿qué era? Este era capital social, ¿verdad? ¿O era capital contable? ¿Qué datito me dieron acá? No, si era capital contable, ¿no? Entonces, denme solito el dato de capital social.
Ajá, sí, sí era el contable. Necesitamos solito el de capital social. ¿Debe ser ¿De del cuál? Inbursa o de cualquiera? De cualquiera. Le ponemos aquí de cuál es. $14,139. ¿Qué empresa es? Ah, es igual Inbursa, ¿Bursa? Ok. 2020. Ajá. Este es de capital social, ¿no? Y Sí, de deuda, tenemos por ahí préstamos o créditos en la parte del pasivo. sí, tengo una que dice préstamos interbancarios y de otros organismos. Ok, ¿cuánto es? Y de hecho me los da de corto plazo y de largo plazo y me da la suma total que sería 31,009. ¿Tenemos algún otro crédito o financiamiento ahí? No. ¿No? ¿Solamente Ah, este? sí, Ok. créditos, sí. Créditos diferidos y cobros anticipados. Créditos diferidos. Bueno, es que vienen juntas las dos. Ah, ok. Bien, dice créditos diferidos y cobros anticipados y son 1,657. Ok, ese es poquito. ¿Y nada más? ¿Algún otro financiamiento ahí en pasivos? No, creo que nada más, profesor. ¿Nada más? Ok, listo. Entonces vamos a calcularlo. Primero sumen este y me dicen cuánto es. 32,666. Ok. Y ahora sí lo dividimos entre 14,139. ¿Cuánto les da? $2.31. 2.31. Ahora voy a poner punto. Y lo vamos a poner O. Si lo multiplicamos por 100, es igual a 231%. Entonces, vean, ahora sí ya lo podemos leer, ¿no? ¿Cómo leeríamos este 2.31? Acá tenemos la razón, para que no se les olvide. Y lo mismo, ¿no? Se lee de abajo hacia arriba. Por cada peso de capital social, tenemos 2.31 de deuda, en el caso de Inbursa. 2.31 pesos de deuda. Es decir, tenemos una razón de deuda capital de 231%. En este caso, si ven, ya quitamos todo lo que son las cuentas de ahorro que tiene Inbursa. Solamente nos quedamos con lo que es propiamente su deuda, ¿no? Porque además los bancos tienen combinado ahí tanto lo que los ahorradores les depositan como su deuda real, ¿no? Entonces, en este caso es bastante útil para ver qué tanto está endeudado. Pues es bastante con respecto a su capital social. Pero bueno, considerando además que tiene una buena tasa de rendimiento sobre capital social y que tiene una buena tasa de margen neto, pues podemos decir que si bien es alto, por lo menos tiene buenos rendimientos. Es decir, sabe usar esa deuda para poder generar utilidades y para poder generar ventas, ¿no? Vamos entonces ya con otras. Esta en particular también nos habla ya específicamente, ¿no? Estas tres nos vamos focalizando en el tipo de deuda, ¿no?
Aquí no es todo el pasivo, aquí ya es deuda en específico que nos cobra un interés. Y acá ya lo que vamos a ver es cómo se pueden cubrir esos intereses. Vamos entonces a usar la utilidad antes de intereses e impuestos, que es el famoso EBITDA. Ah, bueno, ese EBITDA es el margen de operación. ¿Dónde lo tenemos? Déjenme. Vamos a ponerle ahí también. Acá. Este se le conoce comúnmente. Entonces, a lo mejor no lo van a encontrar como margen de operación, sino tal cual así como EBITDA. Ese EBITDA también se llama así, también así lo van a encontrar muy comúnmente en los informes financieros, también por sus siglas en inglés, ¿no? Que nos dice Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, que quiere decir utilidad, ¿no? Earning, antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Aquí comúnmente la conocemos como utilidad antes de intereses e impuestos, porque inclusive muchas veces no se incluye en el estado de resultados la depreciación o amortización, pero bueno, si se incluye ya sabemos que es la que está antes. Algunas veces entre, por ejemplo, el margen de operación, encontramos ahí los gastos financieros y justo antes de restar esos gastos financieros tenemos esta utilidad antes de intereses e impuestos. Ajá. Entonces, esta es la que vamos a estar usando en este caso. Ahí aún no estamos pagando intereses e impuestos. ¿Por qué la vamos a usar? Pues porque obviamente vamos a ver esa utilidad, cómo se reparte entre lo que tendríamos que pagar de intereses. Entonces, eso lo dividimos entre el monto de los intereses que se tienen que pagar, es decir, intereses que encontramos en el pasivo o que encontramos en el estado de resultados. Si están en el pasivo, quiere decir que los debemos, ya nos van a cobrar como tal intereses moratorios, ¿no? De preferencia no debemos de tener intereses por pagar en los pasivos. De preferencia solamente se deben de reflejar en el estado de resultados, porque en el estado de resultados pues simplemente estamos anotando todo lo que se pagó por intereses durante todo el año y que no necesariamente son moratorios, ¿no? Simplemente el costo de la deuda. Si lo encontramos en los pasivos, quiere decir que no los pagamos cuando deberíamos y entonces quedan pendientes de pagar para el siguiente periodo que nos toque pagar y además ya nos cargaron un interés moratorio ahí. Entonces, justo lo que vamos a hacer es dividir esto. ¿Tienen por ahí datos de utilidad antes de intereses e impuestos? Y si no, denme la utilidad de operación. Vamos a agregar una acá. La utilidad de operación de Cementos Moctezuma ¿Ok? es de 5.860.271. ¿Cementos Moctezuma de qué año? Del 2021. No, 2020. De 2020. Ok. Tenemos entonces esto de utilidad antes de intereses e impuestos, ¿verdad? Y de intereses tenemos ahí en el estado de resultados algún monto de pago de intereses. Voy. ¿Podría aplicar la de rotación de inventarios? No, no tiene que ser intereses. Inventarios es cuánto se mueven las mercancías. Lo que necesitamos aquí es cuánto se pagó de intereses.
No lo encuentro. A ver, déjeme ver si... Es Inbursa, ¿verdad? Inbursa 2020, dijo, ¿verdad? Es Cementos Moctezuma. Ah, Cementos Moctezuma, ok. Mm, mm, mm. Ahí va, ahí nada más que está muy lento. Si no se preocupe, tómese su tiempo. Voy a ver si lo abro en otro explorador porque aquí está muy lento. Y mientras, si no, chequen ustedes en sus estados de resultados otro que tenga datos de intereses. Vale, sí, está bien, profesor. Sí, profe, ya vi el mío y tampoco tiene. Yo sí tengo gastos por intereses, profesora. Ah, ok, école. ¿Qué empresa es? A ver si mientras se abre el archivo. Es BBVA. ¿Ok? Del 2020, 2016, ¿verdad? ¿O de qué año es? Ajá. Tengo 2016 y 2017.
Ok, de 2016, En el ¿cuánto 2010 tenemos de intereses? 34,775. Ya me pasé uno. Ok, ¿y cuánto es lo que tenemos de utilidad antes de intereses e impuestos o de utilidad de operación? Tengo 42,307. Ok, vamos a calcular. ¿Cuánto les da? Me da 1,21. 1.21, ok. Igual lo leemos de abajo hacia arriba, ¿no? Por cada peso de intereses que tiene BBVA, de intereses por pagar, ¿verdad? O de intereses que tiene que pagar. No vayan a ser intereses por cobrar. ¿Sí? Nada más confírmeme eso. ¿Cómo dijo, profesora? Sí son intereses en el estado de resultados, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, ok, muy bien. Entonces, por cada peso de los intereses que tenemos 1.21 de utilidad de operación o de utilidad antes de impuestos para cubrirla. ¿Eso qué quiere decir? Pues que sí se pueden cubrir los intereses con esa utilidad, ¿no? Y todavía nos quedan 21 centavos de utilidad, ¿no? Que sería nuestra utilidad, lo que correspondería a nuestra utilidad neta o la proporción de nuestra utilidad neta. El problema es cuando, por ejemplo, no tenemos lo suficiente de utilidad antes de intereses e impuestos para pagar los intereses. Ahí estamos hablando de que no vamos a poder cubrir esa totalidad de intereses que tenemos, ¿no? Entonces, lo lógico es que sea mayor a 1, que podamos cubrirlos y todavía nos quede algo como utilidad neta, ¿no? Porque obviamente esperamos tener resultados del ejercicio positivos, no simplemente quedar tablas, pagar los intereses y ya. No, necesitamos obtener algo más después de pagar nuestros intereses. Ajá, pero esto nos habla también de qué tan altos son, de qué tan alta es esa relación. Y tenemos entonces la última, que es la cobertura de pago fijo. Aquí simplemente lo que se hace es desglosar cuáles son los que son como tal pagos fijos, no solamente la deuda que nos genera intereses, ¿no? Sino además todos aquellos pagos pueden ser deuda y obligaciones que además tenemos como pago fijo durante el año. Tenemos entonces, por ejemplo, los intereses, que seguramente pues son intereses mensuales y son pagos que se tienen que hacer cada mes. Tenemos pagos al capital, si es que se tienen que hacer, repartir utilidad al capital, por ejemplo, a los accionistas comunes. Tenemos los dividendos para las acciones preferentes, ¿no? Esa parte de la utilidad que se les va a asignar a los accionistas que no tienen voto, pero sí tienen voz. Y eso, además, lo tendríamos que sumar por todo este valor dividido entre 1 menos la tasa de interés que se está pagando, perdón, menos la tasa de impuestos que se está pagando. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que estos son todos los pagos que sí o sí se tienen que hacer y además también lo que se tiene que pagar de impuestos. Acá decíamos antes de intereses e impuestos. Aquí solamente vimos si se pueden cubrir los intereses. Acá lo que vamos a ver es si se pueden cubrir los intereses, si se pueden cubrir lo que vamos a hacer como reparto de utilidades, que pueden ser al capital común o que pueden ser al capital preferente, y también lo que vamos a pagar de impuestos. Recuerden que los impuestos se calculan sobre la utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces, esa parte es esto. Aquí simplemente comparamos esto. ¿Cuánto tenemos de utilidad de operación
para poder pagar todo esto que tenemos que pagar después de esa utilidad de operación. Es decir, sería todo lo que tenemos entre la utilidad de operación y la utilidad neta, más lo que vayamos a hacer de reparto de dividendos y de reparto de utilidades. Ahí lo lógico es que pudiéramos cubrirlo perfectamente, que fuera igual a 1, ¿no? Porque ya estamos considerando aquí pagos o reparto de dividendos al capital, pagos, reparto de dividendos a los accionistas y pago de intereses. Y si todavía nos sobra algo más como utilidad neta, esa cantidad es la que tenemos para poderla reinvertir en la empresa, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice pagos de capital, se refiere a pagos de contratos de arrendamiento, dividendos de las acciones, ¿no? Es decir, bueno, dividendos de acciones preferentes y comunes. Miss, Sí, encontré lo de, bueno, ¿cómo se llama? Lo de la empresa de Moctezuma, pero no como tal, solo encontré impuestos de utilidad. impuestos a la utilidad. Con eso podríamos calcular ¿no? Porque dice, al cierre del tercer trimestre del 2020, los impuestos de la utilidad registraron 1.332, incremento en 17.6% en la comparación al mismo periodo del 2019, variación desfavorable originada por mayores resultados fiscales en 2020. La tasa efectiva de impuestos a septiembre de 2020 representa 29.3 y en diciembre del 2019 30.4. Ok, pues aquí, por ejemplo, en vez de hacer esta división, simplemente multiplicamos esa utilidad de operación por ese porcentaje y ya tendríamos cuánto se paga de impuestos, ¿no? No tendríamos que hacer esta operación. Y tendríamos ya lo que corresponde a intereses, podríamos calcular lo que corresponde a pago de impuestos y si tiene por ahí pago de dividendos, pues también se lo sumaríamos aquí, ¿no? Es decir, aquí vamos a colocar todo aquello que tiene como obligación de pago la empresa después de haber obtenido ya su utilidad de operación. Recordemos que la utilidad de operación, esta utilidad antes de intereses e impuestos, nos va a estar contemplando solamente costo de ventas, gastos de administración y gastos de venta. Después de eso, pues justamente medimos todo lo que estamos pagando por la deuda, que son los intereses. Y acá además de los intereses que pagamos, cuánto se tiene que pagar de la deuda, cuánto se tiene que pagar a los accionistas preferentes como dividendos y cuánto se tiene que pagar de impuestos. Y si nos sobra todavía algo, pues está excelente, ¿no? Porque quiere decir que todavía hacemos esos pagos y todavía nos queda un resultado positivo del ejercicio, ¿no? De la operación de la empresa durante un año. Si nos queda exactamente igual, bueno, pues por lo menos pagamos dividendos y pagamos pagamos la deuda que teníamos y pagamos los intereses. Así, pagos a capital es el pago de la deuda, ¿no? Recuerden que normalmente cuando se solicita un crédito o financiamiento, al principio de los pagos que hacemos, de los pagos fijos, una mayor cantidad va a pago de los intereses y una menor cantidad va al pago del capital. Entonces, aquí estamos considerando ambos. Si en nuestras tablas de amortización no nos los dividen, cuánto es de intereses y cuánto es de pago a capital, pues ponemos el valor junto, iría junto. Pero si sí lo tenemos separado, ¿no? En el estado de resultados tenemos intereses y no tenemos aquí pagos al capital, tendríamos que checar durante el periodo cuántos se hicieron de pagos de esas deudas, pero que va a pagar el monto que nosotros solicitamos prestados, más los intereses. Si se pagó o no se paga a acciones preferentes dividendos, tendremos aquí el valor. Si no se paga dividendos a las acciones preferentes, entonces no tenemos y además lo que se paga de impuestos. Si tenemos el valor específico, que además lo podemos sacar del estado de resultados, lo colocamos aquí, si no, pues se calcula. Entonces, lo lógico es que después de pagar todo esto por nuestra utilidad de operación, todavía nos quede algo y eso va a ser la utilidad neta, ¿no? Para repartir entre los accionistas comunes. Si no queda nada,
pues quiere decir que sí logramos pagar todo lo que debíamos de pagar, todo lo que son deuda y obligaciones, pero pues ya no nos quedó nada para repartirnos entre los socios, ¿no? De utilidad neta. Y obviamente, pues eso tampoco es tan positivo. Pero sí nos habla aquí, por lo menos en este caso, de cómo va disminuyendo esa utilidad generada por la empresa a partir de estos pagos que tenemos que hacer, que además son el costo de nuestro endeudamiento. Entonces, ahí hay que rascarle a la información que tenemos en el estado de resultados y en el estado de situación financiera para ver si tenemos estos datos. Si no los tenemos, pues entonces no se puede calcular, no lo incluirán ustedes dentro de su análisis, ¿vale? Ok, entonces aquí, ¿cuál sí tuvimos? Para BBVA y para los demás no, ¿verdad? Para Cementos Moctezuma no tuvimos datos de intereses. Déjenme ver si se abrió o no se abrió. Ah, sí, acá está. Y tenemos acá en el índice. Les comparto esta para que la vean también y chequemos todo si se tiene o no se tiene. ¿Ok? Necesitábamos nosotros entonces datos de intereses y de la utilidad antes de intereses e impuestos. Ay, ahora no lo encuentro donde lo dejé. Acá está. Ok. Tenemos entonces, acá es solamente cifras relevantes. Y vean, aquí tenemos ya el evita. El margen evita es el margen de operación, ¿no? Y tenemos el dato de nuestro evita. Entonces, este ya lo tenemos, lo podemos tomar de aquí. Vamos a ver si tenemos datos de intereses para poderlo calcular. Ok. Ah, miren, aquí tenemos los datos de dividendos por acción. Ok, ok. Y vean cómo son de las cifras relevantes, ¿no? Desde acá en las cifras relevantes tenemos datos, por ejemplo, el margen bruto, margen de operación, tenemos el margen de EBITDA, tenemos el margen neto, tenemos los dividendos por acciones, porque es información que siempre se va a estar usando, ¿no? Entonces vamos a ver los estados financieros. Que no sé es porque no trae un índice. Normalmente vienen al final. Y información para inversionistas. Y este es el informe anual. Ok, otros ingresos, resultado integral, impuestos a la utilidad, pero no nos trae intereses y no viene el estado de resultados. Sueldos, prestaciones, otros gastos, total neto. ICR, impuestos. Cuentas por cobrar diversos. Tampoco nos trae mucha información. Ah, aquí está, pero este es ingresos por intereses. Ingresos por pagar.
Activos, pasivos, a ver si aquí en pasivos. No. No, ya lo terminamos y no nos trae el estado de resultados. Aquí está, es el de flujo efectivo, el de cambios en el capital contable, acá está. Aquí está, gastos por intereses. Y este es para 2020. Utilidad pérdida cambiaria. Ajá, ok. Dejamos de compartir este entonces y nos vamos al que estábamos calculando. Y tenemos acá la utilidad antes de impuestos, que nos da un dato más alto. ¿Qué es acá? Les comparto pantalla para calcularlo y ya nos vamos. Listo. Tenemos entonces ahí la utilidad de operación y el pago de intereses. ¿Cuánto les da, chicos? Si ven, la relación es bastante grande. Me sale 300.14. ¿0 qué? 31. 31. ¿Así? Sí, mis. No lo creo, de hecho debe de ser más grande porque el numerador es más grande. A mí me sale 306.14. Ajá. 306.14, sí. Es decir, la utilidad de operación es 306 veces más grande que los intereses. Y sí, ¿no? Aquí son casi 20,000 pesos, así que son 5 millones. Entonces se puede pagar perfectamente los intereses que tenemos, se pueden cubrir sin ningún problema y todavía nos va a quedar una gran cantidad de utilidad, ¿no? Entonces vean, para el caso de Cementos Moctezuma es bastante amigable, ¿no? A lo mejor aquí si acaso tuvimos una diferencia en estos datos, habrá que checar por qué, si era del mismo año o no, pero la cantidad de intereses que se tiene que pagar es muy pequeñita, ¿no? Entonces, listo, chicos. Con eso terminamos entonces nuestras razones de endeudamiento y la próxima clase veremos entonces las financieras y las razones estándar, ¿vale? Vayan igual aplicando para sus 3 empresas que están analizando las razones financieras que vimos hoy. Voy a checar si ya les subí esa presentación y si no se las actualizo para que tengan ahí los datos, ¿vale? Me hice una pregunta. Sí. Hasta ahorita como más o menos ¿cuántos cálculos llevamos? No sé, eso lo deben de llevar ustedes, chicos. Que me perdí de la clase pasada, entonces ya no sé por eso. Ok, les subo la presentación para que ahí lo cheque. ¿Va que va? Sí, Gracias, profesora. Que tengan lindo día, Vale, chicos. profesora. Cuídense mucho. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego, mis. Gracias.